Hola, soy Carlos Quiñones, gerente de la editorial de la Universidad Nacional del Nordeste, y los invito ahora a la presentación de este trabajo, que es una novedad que estamos presentando en septiembre de 2021 aquí en esta Feria Provincial del Libro de Formosa, y se trata de la obra Prensa y Política en Corrientes, que está coordinado por la doctora María del Mar Solís Carnicer y un grupo de investigadores de la universidad, de la Facultad de Humanidades, compuesto por historiadores y comunicadores sociales. El libro relata un poco la historia, digamos, de la prensa durante la segunda mitad del siglo XIX y gran parte del siglo XX hasta los años 70, a través de diferentes artículos. En esta oportunidad, la doctora María del Mar Solís Carnicer y el doctor Aldo Avellaneda, autor de uno de los artículos, nos van a contar más específicamente de qué trata esta obra en esta presentación. Es un placer para mí participar de la Feria Provincial del Libro de Formosa, presentando un libro que acaba de salir por la editorial de la Universidad Nacional del Nordeste, Prensa y Política en Corrientes, Actores, Instituciones y Discursos, siglos XIX y XX. Es un gusto realmente poder participar en la Feria Provincial del Libro en Formosa, a partir de la publicación de este libro que para nosotros, para colegas de la Universidad Nacional del Nordeste, representa la verdad que algo muy importante. Este libro es el producto de un trabajo de investigación acreditado en la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste. Ha llevado un proceso, ha supuesto un trabajo de varios años en lo cual fuimos abordando diferentes objetos de análisis. Hemos contado con la colaboración de los archivos provinciales, del Archivo de la Provincia de Corrientes, donde, y es algo realmente importante remarcarlo, los archivos provinciales, los archivos municipales son fuentes, son canteras de información para muchas historias que todavía aguardan ser trabajadas, ¿no? Estudiadas. Un trabajo de investigación que realizamos con un equipo interdisciplinario y compuesto por historiadores, historiadoras y comunicadores sociales. Está coordinado por la profesora María del Mar Solís Carnicer y contiene como autores y autoras figuramos la profesora María del Mar, Aldo Avellaneda, quien les habla, el profesor Daniel Chao y las profesoras Ángeles Daveta, Marina Campuzano y Andrea de los Reyes. El libro tiene dos partes. En una primera parte analizamos las relaciones entre prensa y política desde un punto de vista histórico, institucional, y fundamentalmente los artículos que incluyen esta primera parte analizan las relaciones entre la prensa y el peronismo. En la etapa del primer peronismo, es decir, en la década del 40 y el 50, y en la etapa del tercer peronismo, en la década del 70. El primer trabajo, el primer artículo, analiza a un periódico que se llamaba Diario del Foro, que es un caso muy particular porque es un periódico que se empezó a publicar a principios de la década de 1940 en Corrientes como una hoja judicial, es decir, era un periódico que contaba noticias judiciales, de tribunales, de abogados, y con la llegada del peronismo, sobre todo a partir de 1947, con la llegada de la intervención federal y Juan Filomeno Velasco, este diario se convirtió en la voz del gobierno y entonces adquirió una transformación interna sumamente interesante que fue acompañando al proceso de ingreso del peronismo a la provincia de Corrientes. Un segundo capítulo de esta primera parte analiza a un periódico opositor, el diario La Mañana, que para esta primera etapa del peronismo en la década del 40 fue el único diario opositor que logró sobrevivir a todos esos años de ese primer peronismo. Es el diario La Mañana, representante del Partido Autonomista. Su director era Elías Abad, el presidente del Partido Autonomista,
y utilizó ese medio para ejercer la oposición, ya que durante esos años del peronismo el Partido Autonomista no pudo acceder a ninguna banca a la legislatura, y entonces el único espacio para poder expresarse terminó siendo ese medio de comunicación, ese diario La Mañana. Y el tercer capítulo de esta primera parte analiza el diario Época, un diario que surge en la década del 70, y analiza justamente ese momento clave que se da con el golpe de Estado de 1976 y cómo afecta eso a ese medio de comunicación, que a su vez era un medio que pertenecía a una familia sumamente importante, involucrada con la política provincial y con quien era gobernador en ese momento, Julio Romero. Entonces analizamos también allí de cómo se relacionan las empresas, las instituciones, la política y la prensa como un medio de comunicación. Este libro tiene una segunda parte que está destinada a dar cuenta no solamente de los datos que son posibles ubicar, identificar y a partir de los cuales reconstruir la historia objetiva de los medios de comunicación, de los medios de prensa en Corrientes y su relación con el sistema político provincial, sino visibilizar a partir de la forma en que está organizado el discurso allí, visibilizar qué tipo de lector, de lectora aparece supuesto, cuáles son los recursos con los que se justifica y se valida una verdad, por ejemplo. No es lo mismo suponer que no son los mismos recursos los que son empleados a finales del siglo XIX y a mediados del siglo XX para presentar una justificación o una validación de un hecho. En la segunda parte del libro está compuesta por 3 capítulos. Un capítulo del profesor Daniel Chao, que aborda el estudio de las formas de validación de la verdad y de construcción del lector en un periodo de una década de entre 1883 y 1893, en lo cual establece una serie de rasgos con los que un lector aparece como supuesto. ¿Qué tipo de lector aparece como supuesto en esos años de finales del siglo XIX en la prensa correntina? Otro capítulo cuya autoría pertenece a las compañeras Ángeles Daveta y Marina Campuzano, trabaja los soportes de la verdad y el modo en que el correntinazo, como episodio social y político de trascendencia en nuestra provincia, a finales de la década del 60, fue cubierto por 2 diarios de la provincia y más o menos en la misma dirección, es decir, dar cuenta de cómo y a partir de qué recursos aparecen validados los hechos y qué posiciones tomaron esos medios con respecto a ese acontecimiento. Un tercer capítulo está a mi cargo y de lo que se trata en él es de dar cuenta de las formas y los medios concretos con los cuales se movilizaba la información a finales del siglo XIX en la prensa, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en la prensa en Corrientes. Hay una hipótesis en la literatura sobre el tema que parte por distanciar prensa premoderna y prensa moderna, asumiendo que a la prensa premoderna le corresponden los rasgos de faccionalismo, prensa de trincheras, prensa combativa, y que en todo caso la prensa moderna estaría más ligada a la racionalización económica de la actividad, la profesionalización del oficio, etc. Entonces, bajo estos criterios ha resultado un poco difícil poder pensar la caracterización de la prensa decimonónica no en relación a la política únicamente, sino a cómo movilizaban la información, cómo mostraban los datos a caballo, cómo circulaba la información, cómo a través de cables submarinos, telégrafos, caballos, buques, etc. El libro representa para nosotros y para la universidad algo realmente relevante, puesto que
si bien hay mucha literatura y hay estudios comparativos en relación a la prensa decimonónica y la prensa del siglo XX en Argentina y en otros lugares del mundo, aún no contábamos en la región con un trabajo puntualmente dispuesto a visibilizar los rasgos de esa prensa, ya sea de manera discontinua o a través de algún método comparativo. Por eso para nosotros es realmente importante poder compartir con la Feria Provincial del Libro en Formosa estos que son los resultados de un proyecto de investigación que seguramente tendrá continuidad con otras colegas. Prensa y política en Corrientes, actores, instituciones y discursos, siglo XIX y XX. Conseguilo en Eudene, la editorial de la Universidad Nacional del Nordeste.